A ver, solemos pensar que nuestra relación con el agua es algo que siempre ha estado ahí, ¿no? Algo eterno, que no cambia. Pero nada más lejos de la realidad. Es una historia con un pasado, un presente bastante complicado y un futuro que, bueno, aún tenemos que escribir. Y esa historia tiene puntos de inflexión que son cruciales. Y puede que esto suene un poco a fricada de Star Trek, pero la verdad es que dan el clavo de una verdad biológica fundamental. Es que el agua no es solo algo que bebemos, es que es literalmente lo que somos. Nuestro cerebro, nuestro corazón, más de un 73% es agua. Casi nada. Vale, pues vamos a meternos de lleno en esto. Para entender bien dónde estamos ahora, vamos a contar esta historia como si fuera una obra de teatro, ¿de acuerdo? En tres grandes actos, tres edades que definen cómo hemos interactuado con el recurso más vital del planeta. Empezamos por la primera edad. Aquí, al principio de todo, la humanidad estaba, bueno, a merced de la naturaleza completamente. Esta es la crónica, bastante larga y lenta, de cómo pasamos de simplemente sobrevivir a los caprichos del agua a empezar a gestionarla, a intentar controlarla. Y claro, ¿cuál fue el punto de inflexión? Pues la agricultura, sin duda. Hace unos 12.000 años la cosa cambió. Dejamos de ser nómadas persiguiendo el agua y empezamos a sentarnos junto a ella, en las orillas de grandes ríos. Pero claro, para que eso funcionara, para cultivar arroz, como en la antigua China, no bastaba con estar cerca del río, había que dominarlo con presas y canales. ¿Y qué pasa cuando mucha gente depende de la misma fuente de agua? Pues que hacen falta reglas, es inevitable. Y aquí tenemos uno de los primeros ejemplos de esto, el famoso Código de Hammurabi, que no era solo lo del ojo por ojo, tenía leyes súper específicas sobre la gestión del agua. Si por tu culpa, por no mantener bien un canal, inundabas el campo del vecino, te tocaba pagar los daños. Así de claro. El agua se había convertido en un recurso comunitario tan vital que necesitaba leyes para funcionar. Pero bueno, ese primer intento de control fue solo el comienzo, claro. En la segunda edad es cuando ya llevamos esa idea al extremo. Es la era de la ciencia, de la industria, de los proyectos de ingeniería gigantescos. Una época de avances increíbles, sí, pero también con unas consecuencias imprevistas y a menudo devastadoras. Y es que esta época es, en el fondo, una gran paradoja. Por un lado, fíjate, la ciencia nos da por fin las herramientas para acabar con enfermedades que llevaban milenios matándonos. Conseguimos entender y purificar el agua, salvando millones de vidas. Pero al mismo tiempo, esa misma revolución industrial que nos trajo el progreso, empieza a envenenar esas mismas fuentes de agua a una escala que no se había visto jamás. Mirad este mapa de Londres. Parece una simple reliquia, ¿verdad? Pues es mucho más que eso. Esto que veis aquí es, ni más ni menos, la cuna de la epidemiología moderna. El doctor John Snow, en lugar de echarle la culpa al malaille, como se hacía entonces, fue marcando una por una cada muerte por cólera. ¿Y qué descubrió? Que todas, absolutamente todas, estaban alrededor de una única bomba de agua pública. Demostró que la enfermedad iba por el agua, no por el aire, un descubrimiento que cambió las reglas del juego para la salud pública. Claro, el descubrimiento de Snow fue una revolución. Llevó a cosas como la cloración del agua. Y el impacto fue espectacular. Mirad el gráfico, es que no deja lugar a dudas. En 1908, cuando se empezó a tratar el agua de forma generalizada en Estados Unidos, las muertes por fiebre tifoidea cayeron en picado. Este fue, sin duda, el gran triunfo de la segunda edad, tener agua segura a gran escala. Pero claro, todo este éxito tuvo una consecuencia gigantesca y que nadie había previsto. Piensa que con agua más segura, con más comida gracias al regadío, la mortalidad infantil baja, la esperanza de vida sube. El resultado, pues una auténtica explosión demográfica. Es que solo hay que ver esta curva. Durante miles de años la población humana se mantuvo más o menos estable. Y de repente, ¡boom! En apenas 2 siglos la cosa se dispara. Pasamos de ser menos de 1 millón de personas a más de 8.000 millones. Una barbaridad. Y toda esa gente, con toda la industria necesaria para sostenerla, empezó a ejercer una presión sobre el agua que el planeta nunca antes había conocido. Y claro, toda esa presión industrial tuvo consecuencias que hoy nos parecen casi surrealistas. Esto, por ejemplo, es el río Cuyahoga, en Ohio. Estaba tan contaminado con residuos industriales que, literalmente, ardió, se incendió. Varias veces. La imagen de un río en llamas se convirtió en el símbolo perfecto, aunque grotesco, de ese lado oscuro de la segunda edad. Pero bueno, la historia no acaba aquí, en un desastre. Precisamente, todas estas crisis nos están forzando a cambiar el chip, a buscar una nueva manera de hacer las cosas. Y esto es lo que nos sitúa a las puertas de una tercera edad. Una era que, ojo, no va a llegar por arte de magia. Es algo que tenemos que construir nosotros, conscientemente. Y esta cita de Ursula K. Le Guin, la verdad, resume muy bien el espíritu de este momento. Porque sí, los desafíos que hemos creado son enormes, pero la situación no es desesperada, ni mucho menos. Ya están surgiendo nuevas ideas, nuevas tecnologías, una nueva conciencia que nos marcan un camino a seguir.
Es que hay que entender esto bien. La tercera edad no es el siguiente paso lógico y natural. Es una reacción necesaria. Es darnos cuenta de que el modelo anterior, el de controlar, consumir y tirar a lo bestia, pues que ya no da más de sí. Ha llegado a su límite. Tenemos que encontrar una forma más inteligente de vivir con el agua. Y esta nueva forma de pensar ya tiene hasta nombre. Se le llama la senda suave para el agua. A ver, ¿y qué es esto? Pues es justo lo contrario a la senda dura de antes, que era básicamente construir presas y acueductos cada vez más grandes. La senda suave va de usar la inteligencia, de ser eficientes, de trabajar con la naturaleza en vez de luchar contra ella. Vale, ¿y esto en la práctica qué significa? Pues se apoya en 3 ideas clave. La primera, mejorar la eficiencia, sacarle mucho más partido a cada gota que ya usamos. La segunda, buscar nuevas fuentes de agua sostenibles. ¿Cómo? Pues tratando y reutilizando aguas residuales, recogiendo el agua de lluvia. Y la tercera, que quizás sea la más importante de todas, proteger y restaurar los ecosistemas. Entender que un río sano o un humedal no son un adorno, son una parte fundamental de nuestra infraestructura. Y con esto llegamos a hoy, justo a este punto de inflexión entre la segunda y la tercera edad. Y la manera en que gestionemos este cambio va a definirlo todo. No solo nuestro futuro, sino el del planeta entero. La verdad es que esto nos coloca en un momento histórico único, porque por un lado disfrutamos de todos los beneficios de la segunda edad, la salud, la comodidad, pero por otro hemos heredado todos sus problemas, la contaminación, el agotamiento de los recursos, así que nuestra responsabilidad, la de nuestra generación, es esa, coger lo bueno de ese legado y ponernos a construir de forma activa esa tercera edad. Al final, toda esta gran narrativa, todas estas edades, se reducen a una elección que tenemos que hacer ahora, en el presente. La historia del agua es en realidad nuestra propia historia, la historia de la humanidad. Y ahora mismo somos nosotros quienes tenemos el bolígrafo en la mano, y tenemos que decidir cuál va a ser el siguiente capítulo.